Hoy, mientras me sentaba solo en la cocina, mirando cómo la luz del atardecer se colaba por la ventana y dibujaba sombras largas sobre la mesa vacía, mi hijo me dijo que no tenía tiempo para mí, y en ese instante sentí como si todo el aire se hubiera ido de la habitación, dejándome solo con el eco de sus palabras, y un frío que no se puede calentar con mantas ni con recuerdos. Sostuve la taza de té entre mis manos temblorosas, recordando los días en que él corría hacia mí con una sonrisa que podía iluminar cualquier rincón oscuro de mi vida. Y mientras el silencio de la casa parecía susurrarme que el mundo había seguido adelante sin esperar por mí, tomé una decisión silenciosa, pero definitiva. Cancelé la tarjeta de crédito que él usaba, no como castigo, sino como un acto de amor propio y de cuidado hacia mi propia dignidad. Si estás escuchando esto, quiero invitarte a que te suscribas y sigas acompañándome en este viaje de recuerdos, soledades y pequeñas victorias que nos recuerdan que todavía podemos encontrar sentido, compañía y ternura incluso cuando creemos que todo se ha perdido. Quiero que camines conmigo unos minutos más y que escuches cómo llegué a este instante, cómo mi vida se tejió entre amor, pérdidas y decisiones difíciles, y cómo aprendí a valorar mi tiempo, mi espacio y mi corazón, aunque a veces el mundo parezca olvidarnos. Recuerdo cuando mi hijo era apenas un niño, con los ojos brillantes de curiosidad y las manos siempre sucias de barro, después de jugar en el jardín. Recuerdo cómo corría hacia mí cada tarde, saltando los escalones de la casa, con una energía que parecía infinita, como me contaba historias inventadas sobre dragones, piratas y viajes a mundos lejanos, y yo lo escuchaba, embobado, sintiendo que esos momentos eran pequeños milagros que llenaban mi corazón de un amor que creía eterno. Todavía puedo oler el aroma de su merienda favorita, el pan recién horneado con mantequilla y mermelada de fresa que siempre preparaba su abuela. ¿Y cómo se sentaba a mi lado? Con las rodillas pegadas a las mías, mientras yo le contaba cuentos que a veces inventaba sobre mi propia infancia, intentando que cada palabra fuera un refugio seguro, un abrazo en forma de historia. En aquellos días no existían las prisas, no existían los compromisos que hoy lo alejan de mí, y cada tarde terminaba con nosotros observando las estrellas desde la terraza, señalando constelaciones que aprendimos a reconocer juntos, mientras su risa llenaba la noche y se mezclaba con el canto lejano de los grillos. Con el tiempo, los años pasaron silenciosos, como un río que fluye sin que uno se dé cuenta, y los juegos se transformaron en conversaciones, y luego en discusiones leves sobre deberes y responsabilidades, y poco a poco, sin que yo lo advirtiera, su presencia se fue volviendo menos constante, hasta que un día me encontré frente a su voz al teléfono, ocupada, apresurada, diciéndome con un hilo de disculpa que no podía visitarme porque no tenía tiempo. Y fue entonces, en ese silencio doloroso que siguió a sus palabras, cuando comprendí que mi amor no podía depender de su disponibilidad, que mi dignidad no debía sostenerse en la espera de un gesto que quizás nunca llegaría. Y mientras mis manos temblaban al sostener la taza de té y la luz del atardecer dibujaba sombras alargadas sobre la mesa vacía, sentí una mezcla de tristeza, ternura y una determinación silenciosa. Debía cuidarme a mí mismo. Debía proteger mi propio espacio, mi propio corazón. Y fue en ese instante que tomé la decisión de cancelar la tarjeta de crédito que él usaba, no como castigo, sino como un acto de afirmación personal, un recordatorio de que mi vida y mi amor propio no dependen de la atención de nadie más. Y mientras cierro los ojos y siento el peso de los recuerdos, la textura de su mano pequeña entre la mía, su risa que aún resuena como un eco tibio en la memoria, quiero invitarte a seguir conmigo en este viaje de reflexión y compañía, a escuchar cómo aprendí a transformar la soledad en fuerza, la ausencia en amor propio, y cómo, a pesar de todo, todavía hay luz, todavía hay ternura que se puede compartir, incluso
en los momentos más solitarios de la vida. Fue durante uno de esos días de soledad que descubrí que la vida aún podía sorprenderme con pequeñas alegrías, como el sonido de las campanas de la iglesia al otro lado de la calle, marcando el tiempo con una cadencia tranquila que parecía recordar que cada instante vale la pena, o como el aroma del pan recién horneado de la panadería que abría temprano, un olor que me llevaba de vuelta a mi infancia y a la sonrisa de mi madre mientras preparaba el desayuno. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos: la textura rugosa de los ladrillos de la fachada del edificio, el frío que quemaba suavemente mis dedos en la mañana, la calidez de un café compartido con el vecino, que aunque poco hablaba, se convirtió en compañía silenciosa y reconfortante. Y en medio de estas rutinas, me di cuenta de que podía reconstruir mi mundo a mi manera, sin depender de la presencia de mi hijo, sin esperar llamadas que no llegaban ni visitas que se posponían. Aún así, no podía negar que la nostalgia golpeaba mi corazón en oleadas, especialmente cuando recordaba tardes enteras jugando en el parque, las manos llenas de tierra y risas, y como él me abrazaba con una confianza que parecía eterna. Fue entonces cuando comprendí que, aunque las relaciones cambian y los seres queridos a veces se alejan, la memoria y el afecto permanecen como hilos invisibles que nos conectan con quienes amamos, y que podemos mantener vivo ese vínculo de maneras distintas, aunque duela. La cancelación de la tarjeta de crédito no fue un acto de resentimiento, sino un símbolo de cuidado propio, un recordatorio de que tengo derecho a establecer límites, a proteger mi paz, y que mi valor no depende de la disponibilidad de los demás. Mientras sostenía la carta de cancelación en mis manos y la doblaba con cuidado, sentí una mezcla de tristeza, alivio y orgullo, como si un peso invisible se hubiera desvanecido, y en ese momento supe que podía aprender a disfrutar de mi propia compañía, a saborear la vida con pequeños gestos que me devolvían alegría. Y aunque todavía anhelaba la cercanía de mi hijo, empecé a encontrar consuelo en otras formas de conexión. Una llamada inesperada de un amigo, el saludo cálido de la panadera, la sonrisa de un niño que pasaba corriendo frente a mi ventana. Y comprendí que la soledad no tiene por qué ser un castigo, que puede convertirse en un espacio para redescubrir la ternura, la empatía y la gratitud. Y mientras me siento frente a la mesa, viendo cómo la luz del sol tiñe todo de un dorado suave, quiero invitarte a seguir caminando conmigo, a escuchar cómo los recuerdos, la resiliencia y los gestos simples pueden enseñarnos a amar la vida, incluso cuando creemos que el tiempo y los seres queridos nos han dado la espalda, porque siempre hay espacio para la esperanza, la ternura y la reflexión que nos reconcilian con nosotros mismos. Aquella noche, mientras me recostaba en la mecedora, junto a la ventana abierta, escuchando cómo el viento jugaba con las hojas secas en el jardín, sentí un nudo en la garganta al recordar cómo mi hijo solía correr hacia mí después del colegio, con la mochila colgando de un hombro y los ojos llenos de historias que necesitaban ser contadas. Y como yo me inclinaba para escucharlo, absorbiendo cada palabra, cada risa
cada pregunta que parecía eterna en su curiosidad. Recordé también las noches en que lo arropaba en la cama, cómo su respiración se volvía tranquila y segura entre mis manos, y cómo sentía que ese amor era un refugio que nos protegía de todo lo demás, un lazo silencioso que nadie podía romper. Pero el tiempo, ese ladrón silencioso, nos llevó por caminos distintos, y un día la distancia ya no fue solo física, sino emocional en llamadas escasas, mensajes cortos, visitas pospuestas y la sensación de que la vida de mi hijo se llenaba de compromisos que no dejaban espacio para mí. Me dolía, sí, pero aprendí a mirar más allá del dolor, a encontrar en mi propia memoria la calidez de esos momentos compartidos, a sentir su presencia incluso cuando su ausencia física era evidente. Y fue en medio de esa mezcla de tristeza y ternura que comprendí que debía cuidar mi propia vida, que mi corazón merecía respeto, que podía seguir amando a mi hijo sin depender de sus acciones ni de su tiempo. La cancelación de la tarjeta de crédito fue un acto silencioso, un gesto que me devolvía un sentido de control sobre mi mundo, una manera de recordarme que mi dignidad no puede estar en manos de nadie más. Y mientras firmaba la carta, sentí una liberación profunda, como si un hilo invisible que me ataba al dolor se hubiera soltado, dejándome espacio para respirar y para redescubrir la ternura en mi vida cotidiana. Y mientras sostenía la taza de té entre mis manos, sintiendo el calor que se extendía hasta mis dedos, me di cuenta de que aún podía encontrar alegría en los pequeños detalles: el aroma de la tierra mojada después de la lluvia, el canto de los pájaros al amanecer, el saludo amable de un vecino que siempre me ofrecía una sonrisa, y comprendí que esos gestos, aunque simples, podían llenar el corazón de compañía y amor. Y mientras la luz de la luna empezaba a colarse por la ventana, quiero invitarte a seguir conmigo, a acompañarme en este viaje donde la memoria, el amor y la resiliencia se entrelazan, donde aprendemos que incluso en la soledad más profunda, aún hay lugar para la ternura, para la reflexión y para la esperanza que nos permite seguir adelante, valorando cada instante y cada recuerdo que nos hace humanos. Un día cualquiera, mientras caminaba despacio por el parque cercano a mi casa, noté a un niño que jugaba con una pelota que se escapaba constantemente de sus manos. Y de repente recordé a mi hijo corriendo por el mismo parque, sus risas llenando el aire, y sentí un calor inesperado en el pecho, una mezcla de nostalgia y ternura que me recordó que la vida aún podía sorprenderme. Me senté en un banco, observando cómo los niños corrían y los padres los miraban con orgullo. Y en ese instante, algo cambió dentro de mí y entendí que aunque mi hijo estaba ocupado y distante, todavía podía encontrar momentos de conexión, no solo con él en la memoria, sino con el mundo que me rodeaba, con pequeños gestos y personas que compartían fragmentos de ternura conmigo. Ese día, el cartero dejó una carta inesperada de un amigo que hacía años no veía. Una carta escrita a mano con tinta que empezaba a desvanecerse en los bordes, y mientras la sostenía entre mis dedos arrugados, sentí que la vida me ofrecía una segunda oportunidad para sentirme acompañado, para recordar que no estaba solo. Los recuerdos de mi hijo seguían ahí, intensos, a veces dolorosos, pero ahora empezaban a mezclarse con la posibilidad de nuevos afectos, con el calor de quienes elegían estar presentes en mi vida. Y comprendí que el amor no es una sola fuente, sino un río que puede recibir aguas de diferentes corrientes, y que aprender a recibir esas corrientes es un acto de valentía y de sabiduría. Mientras caminaba de regreso a casa, con el sol tiñendo de oro las hojas de los árboles y el viento acariciando mi rostro, sentí que podía respirar más profundo, que podía aceptar la ausencia de mi hijo sin que eso significara el fin de mi felicidad, y que podía encontrar consuelo y compañía en otros gestos, otras personas y sobre todo en mí mismo. Y fue en esa tarde de otoño, con los recuerdos danzando en mi mente y la brisa jugueteando con mi cabello canoso,
que comprendí que cada decisión que tomamos para proteger nuestro corazón, cada límite que establecemos, cada acto de autocuidado nos devuelve un poco de dignidad y nos enseña a amar de manera más sabia. Por eso, mientras sostengo mi taza de té y observo cómo el cielo se tiñe de naranja y violeta, quiero invitarte a seguir conmigo a caminar por estos recuerdos y reflexiones que nos enseñan que, aunque la vida cambie y la distancia nos separe de quienes amamos, siempre podemos encontrar momentos de ternura, conexión y esperanza que nos recuerdan que aún hay luz y amor para compartir. Una tarde, mientras revisaba viejas fotografías en el desván, encontré una que había olvidado en mi hijo con 5 años, sentado en mis rodillas, su sonrisa iluminando todo a su alrededor, y sentí un nudo en la garganta, una mezcla de amor, nostalgia y tristeza que parecía pesar en mis hombros. De repente, sonó el teléfono, y al ver su nombre en la pantalla, mi corazón se detuvo por un instante, dudando entre la esperanza y el temor. Al contestar, escuché su voz un poco insegura, cargada de disculpas y de prisa, pero también de ternura. Y en ese instante comprendí que, a pesar de la distancia, todavía existía un hilo que nos unía invisible pero fuerte, hecho de recuerdos de amor y de años compartidos. Hablamos durante un largo rato, primero con palabras vacilantes, luego con más naturalidad, recordando pequeños momentos, anécdotas olvidadas y risas que volvieron a sonar. Y sentí como mi corazón se aligeraba, como la soledad se hacía menos pesada. Ante la reconexión inesperada, colgamos con una promesa de vernos pronto, una promesa que llenó mi pecho de una calidez que no había sentido en meses, y mientras sostenía la taza de té temblorosa, comprendí que las relaciones se construyen y reconstruyen con paciencia, con amor y con gestos, grandes o pequeños, que nos recuerdan que aún podemos ser parte de la vida de quienes amamos. Y mientras miraba la fotografía amarillenta entre mis manos, sentí que el tiempo había suavizado el dolor, que la distancia no había borrado el afecto, y que mis decisiones, incluso aquellas difíciles como cancelar la tarjeta de crédito, habían sido necesarias para proteger mi dignidad y mi capacidad de amar sin resentimiento. Comprendí que cuidar de uno mismo no es egoísmo, sino un acto de amor que nos permite estar presentes, auténticos y abiertos cuando los reencuentros suceden. Y mientras el sol se ponía, pintando de naranja y púrpura las paredes de mi sala, quiero invitarte a seguir conmigo, a caminar por estos recuerdos, reflexiones y emociones que nos enseñan que, aunque la vida nos separe de quienes amamos, siempre hay oportunidades para reconciliar el corazón, para abrir espacio a la ternura y para reconocer que la esperanza puede surgir en los momentos más inesperados, iluminando incluso los días más solitarios. Después de esa llamada inesperada, empecé a notar cómo cada pequeño gesto cobraba más significado: el saludo del vecino que siempre me encontraba en la esquina, el aroma del pan recién horneado que me hacía sonreír sin motivo aparente, la brisa fresca que entraba por la ventana y acariciaba mi rostro, mientras recordaba los días en que mi hijo corría a mi encuentro con los brazos abiertos. Decidí escribirle cartas, aunque él ya no fuera un niño y a veces tardara en responder, porque escribir me permitía ordenar mis recuerdos, expresar mi amor y mi orgullo y sentir que, aunque la distancia existiera todavía, podía alimentar nuestro vínculo de manera consciente. Cada carta era un pedazo de mi corazón que enviaba al mundo, un acto silencioso de esperanza y de resiliencia. Y me sorprendía cómo esas palabras escritas a mano me devolvían paz, ternura y un sentido renovado de propósito. Comencé también a retomar viejas aficiones que había dejado de lado, pequeñas rutinas que me llenaban de vida: el olor a tinta de los libros que releía en la tarde, el sonido de la radio con música antigua que me hacía viajar en el tiempo, la sensación de la tierra en las manos,
cuando cuidaba las plantas del balcón y comprendí que la alegría puede surgir incluso en la rutina si aprendemos a verla con atención y gratitud. Y mientras organizaba los álbumes de fotos, recordando cada cumpleaños, cada juego, cada abrazo compartido, sentí que podía perdonar los silencios, las ausencias, las prisas y los descuidos, porque todo había formado parte de un camino que nos llevaba a este instante, donde aún era posible reavivar la cercanía, aunque de manera distinta. Cada recuerdo era una chispa que iluminaba la memoria, cada gesto cotidiano, una semilla de ternura, y cada decisión tomada con amor propio, como cancelar la tarjeta de crédito que él usaba. Un recordatorio de que cuidar de uno mismo nos permite amar sin depender del otro. Mientras me sentaba frente a la ventana, observando cómo la tarde se teñía de colores cálidos y suaves, sentí que mi corazón podía sostener tanto el dolor como la alegría, que podía abrazar la nostalgia sin ser atrapado por ella y que cada día ofrecía nuevas oportunidades de conexión, de cariño y de reflexión. Y mientras sostengo la taza de té todavía humeante, quiero invitarte a seguir conmigo en este camino de recuerdos, emociones y aprendizajes, a descubrir que incluso en la soledad más profunda podemos encontrar luz, ternura y esperanza, y que nuestra capacidad de amar y ser amados no se mide por la presencia física, sino por la fuerza con que mantenemos los lazos que realmente importan en el corazón. Un día el timbre sonó con un sonido que me hizo temblar levemente. Al abrir la puerta, allí estaba mi hijo con una sonrisa nerviosa, con las manos ocupadas en sostener una bolsa con su merienda favorita de cuando era niño, y un brillo en los ojos que decía más que cualquier palabra, un gesto simple pero cargado de amor y nostalgia. Lo invité a pasar, y mientras nos sentábamos en la sala, sentí como los años de distancia se hacían más livianos, como el silencio de las ausencias se llenaba de conversación y risas contenidas, y como cada mirada compartida recordaba los días en que él corría a mi encuentro con total confianza y alegría. Hablamos de su vida, de mis días, de recuerdos que parecían tan lejanos y al mismo tiempo tan vivos en nuestra memoria, y mientras lo escuchaba sentí que la ternura no había desaparecido, que los vínculos que construimos con amor verdadero no se rompen. Aunque el tiempo y la distancia nos pongan pruebas, fue en ese instante que comprendí la profundidad de lo que había aprendido, aunque cuidar de mí mismo, establecer límites y proteger mi dignidad no solo me había permitido encontrar paz, sino también preparar el terreno para que nuestro vínculo renaciera de manera más sincera, más consciente, más valiosa. Su presencia, aunque breve, llenó la casa de una calidez que había olvidado. Y mientras compartíamos el té, la luz del sol filtrándose por la ventana iluminaba nuestros rostros, reflejando no solo nuestras arrugas y canas, sino también la belleza de la vida compartida, de la paciencia, del perdón y del amor que resiste. Y aunque sabía que no siempre sería fácil, que las ocupaciones y las prisas volverían a separarnos, me di cuenta de que estos momentos son los que realmente importan, que la vida no se mide por la ausencia, sino por la intensidad de los lazos que elegimos mantener, por la ternura que permitimos sentir y compartir, y por la esperanza que seguimos cultivando cada día, mientras lo veía levantarse para marcharse, llevándose consigo una parte de nuestra historia y dejándome con la certeza de que aún hay tiempo para reconectar. Quise invitarte a seguir conmigo, a caminar a través de recuerdos, reflexiones y emociones que nos enseñan que incluso después de años de distancia, la vida puede sorprendernos con gestos de cariño, con reencuentros que restauran el alma y nos recuerdan que nunca es tarde para amar, para cuidar de los nuestros y sobre todo, para cuidar de nosotros mismos. Tras aquel reencuentro inesperado, empecé a notar que cada día tenía un valor renovado, que cada gesto sencillo podía llenarme de alegría. El aroma del café
Por la mañana, el sol acariciando la piel mientras daba un paseo por el parque. El saludo cálido de los vecinos que se había convertido en una rutina silenciosa, pero reconfortante. Incluso las cartas que mi hijo empezaba a enviarme, breves y sinceras, se convirtieron en un hilo que mantenía viva la conexión, recordándome que los lazos familiares, aunque distantes en tiempo o espacio, pueden fortalecerse con pequeños actos de atención y cariño. Me di cuenta de que la vida se compone de momentos que parecen insignificantes hasta que los vivimos con presencia y gratitud. La textura de la manta que me envuelve en las tardes frías, el sabor de un pan recién horneado, el sonido de los pájaros al amanecer. Y como todos esos detalles cobran significado cuando los compartimos, aunque sea con nosotros mismos o con alguien que amamos desde la distancia. También comprendí que cuidar de mi bienestar emocional, establecer límites y aprender a decir no cuando algo me dañaba, me permitía estar más presente para recibir el amor que todavía llegaba, sin esperar nada a cambio. La cancelación de la tarjeta de crédito de mi hijo se convirtió en un símbolo silencioso de autocuidado, una manera de recordarme que el amor propio es el fundamento que sostiene nuestra capacidad de amar a los demás sin perder nuestra dignidad. Y mientras organizaba mis días con rutinas sencillas, aprendí a disfrutar de la soledad como una compañía que me permitía reflexionar, recordar y sentir, en lugar de sentirme abandonado. Ahora, cada vez que escucho la risa de algún niño en el parque o veo a una pareja de ancianos caminar de la mano, recuerdo que el amor y la ternura existen en muchos rincones y que nuestra vida puede llenarse de ellos si aprendemos a recibirlos y valorarlos. Y mientras me siento frente a la ventana con la taza de té humeante entre mis manos, quiero invitarte a seguir acompañándome, a seguir descubriendo cómo la memoria, la resiliencia y los pequeños gestos pueden transformar la soledad en plenitud, y cómo cada día nos ofrece oportunidades para reconectar con quienes amamos, con nosotros mismos y con la vida que todavía nos espera con ternura y esperanza. Con los años, he aprendido que la vida no se mide solo por los logros o las fechas importantes, sino por la manera en que enfrentamos los silencios, las ausencias y los errores que cometemos. Recuerdo tantos momentos en los que me sentí impotente, dolido o ignorado, y cómo esa sensación podía envolverme como una manta fría que no dejaba pasar la luz. Y sin embargo, también recuerdo cómo cada desafío, cada distancia, cada gesto de indiferencia me enseñó a mirar hacia adentro, a valorar mi propio tiempo, mi corazón y mi dignidad. La cancelación de la tarjeta de crédito de mi hijo no fue un acto de venganza, sino un símbolo de respeto hacia mí mismo. Una manera de decir a mi amor no depende de tu disponibilidad, y mi vida merece ser vivida con atención y cuidado. Mientras reflexiono sobre estas decisiones, siento que la vejez me ha regalado una visión más clara, más profunda, de lo que realmente importa, los lazos que elegimos mantener, los recuerdos que conservamos con ternura y los actos de amor que ofrecemos y recibimos, aunque sean silenciosos o pequeños. A veces cierro los ojos y puedo revivir las tardes jugando con mi hijo, los abrazos que nos dimos, las risas compartidas, y siento que esos momentos siguen vivos en mí, que forman parte de mi fortaleza, de mi capacidad de perdonar, de esperar y de reconectar. También descubro que la vida sigue ofreciendo sorpresas en una llamada inesperada, un mensaje cariñoso, la visita de un amigo, y cómo esos gestos, aunque simples, pueden iluminar días enteros y devolvernos la sensación de que no estamos solos. Mientras me siento en la mecedora, con la brisa acariciando mis manos arrugadas y la luz del sol reflejándose en las paredes, comprendo que la vida es un tejido de recuerdos, de pérdidas y de pequeñas victorias, y que aprender a valorarlas nos permite encontrar paz, alegría y sentido incluso en la soledad. Y quiero invitarte a seguir conmigo,
a compartir este viaje de emociones, recuerdos y aprendizajes, a descubrir cómo cada decisión, cada acto de autocuidado y cada gesto de amor, por pequeño que parezca, puede transformar nuestra vida, iluminar nuestro corazón y recordarnos que aún en la vejez todavía podemos amar, reír y sentir que nuestra existencia tiene un propósito profundo y lleno de ternura. Con el tiempo, me di cuenta de que mis recuerdos y mis reflexiones podían servir para otros, que mi vida, con sus pérdidas, ausencias y reencuentros, podía convertirse en compañía para quienes se sienten solos. Empecé a escribir pequeñas notas, a relatar anécdotas y pensamientos en un cuaderno que llevo siempre conmigo. Y descubrí que, aunque al principio lo hacía solo para mí, pronto me encontré compartiéndolas con vecinos, amigos y más tarde con personas que se acercaban buscando palabras de consuelo y ternura. Me sorprendió cómo, al compartir mi experiencia, la soledad se diluía un poco, cómo el dolor se suavizaba y cómo mi corazón se expandía con la certeza de que nuestras vidas pueden entrelazarse a través de la memoria, la empatía y la comprensión. Incluso empecé a organizar pequeñas reuniones en el parque con otros ancianos, donde compartíamos historias, recuerdos y consejos. Y sentí que estábamos tejiendo una red de afecto que nos sostenía en los días grises, que nos recordaba que nunca es tarde para crear vínculos, para ser escuchados y para ofrecer compañía. Y mientras escucho a estas personas contar sus propias vidas, con sus risas, sus lágrimas y sus silencios, veo reflejada en ellas la misma búsqueda que me llevó a cuidar de mí mismo, a establecer límites y a aprender a amar sin depender de la atención de otros. Cada historia compartida se convierte en un hilo que nos conecta, cada sonrisa en un puente que acorta la distancia entre corazones, y cada gesto de cariño nos recuerda que la vida puede ser tierna, incluso cuando parece que la soledad es absoluta. Mientras sostengo la taza de té entre mis manos y miro como la luz del atardecer dibuja sombras largas en la sala, siento que mi vida se ha llenado de un sentido nuevo, de un propósito que va más allá de las ausencias y las pérdidas. Y quiero invitarte, si estás escuchando esto, a seguir acompañándome a abrir tu corazón a los recuerdos, a los vínculos y a la ternura que todavía podemos compartir, porque incluso en la vejez la vida nos da oportunidades para amar, para aprender, para reconciliarnos con el pasado y para encontrar comunidad, compañía y sentido en los momentos más simples y genuinos. Una tarde, mi hijo apareció en la puerta con una caja de fotos viejas que había encontrado en su casa, y mientras abría la tapa, sentí un nudo en la garganta. Dentro estaban imágenes de cumpleaños, excursiones, juegos y abrazos que creía olvidados, y al verlos, nuestros ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de reconocimiento mutuo, de amor que nunca se perdió, de historias compartidas que aún nos pertenecían. Nos sentamos en la sala, revisando una por una cada fotografía, y mientras él comentaba anécdotas, yo escuchaba, sonriendo y conmovido, sintiendo que la distancia de años se acortaba con cada palabra, con cada recuerdo, con cada risa que surgía espontánea entre nosotros. En ese instante comprendí que la paciencia, el amor propio y la capacidad de perdonar nos permiten reconstruir vínculos que creíamos rotos, que cada silencio prolongado puede ser el preludio de un reencuentro, y que incluso los gestos más pequeños, como mirar una fotografía juntos o compartir un té, pueden abrir caminos de ternura y reconciliación. Mientras él me contaba cómo había pensado en mí durante todo ese tiempo, y cómo había sentido remordimiento por no visitarme, sentí que el dolor de la ausencia se suavizaba, que la soledad adquiría otra dimensión, y que nuestra relación podía ser reconstruida paso a paso, con respeto, amor y paciencia. Y mientras la luz del atardecer iluminaba sus rostros y los míos, sentí un calor profundo en el pecho,
la certeza de que la vida nos da segundas oportunidades, que los errores pueden corregirse y que la esperanza nunca está perdida. Mientras tengamos la capacidad de abrir el corazón y de ofrecer afecto sin condiciones. Incluso pensé en la tarjeta de crédito cancelada, en cómo ese gesto silencioso había marcado un límite necesario. Y comprendí que los actos de cuidado propio también nos preparan para recibir a quienes amamos de manera más consciente y sana. Mientras sostenía la taza de té, escuchando su voz y sintiendo su presencia cercana, quise invitarte a seguir caminando conmigo por estos recuerdos, reflexiones y emociones, a descubrir que la vida, con todas sus ausencias y reencuentros, nos enseña a ser pacientes, a perdonar, a valorar lo que tenemos y a entender que aún en la vejez, el amor, la ternura y la esperanza pueden llegar en formas inesperadas, devolviendo sentido y calor a nuestro corazón. Con el tiempo, cada día comenzó a llenarse de pequeños rituales que me recordaban la belleza de la vida y la importancia de la conexión. Por las mañanas, preparaba el té con cuidado, dejando que el aroma me recordara los momentos compartidos con mi hijo. Y a veces le enviaba un mensaje breve solo para decirle que lo pensaba, sin esperar respuesta inmediata, porque aprendí que la paciencia es también un acto de amor. Por la tarde, paseaba por el parque, saludando a vecinos y niños que corrían como mi hijo lo hacía años atrás. Y sentía que el mundo todavía ofrecía ternura, compañía y risas que podían iluminar los días más grises. Incluso retomé algunas aficiones olvidadas, como escribir en mi cuaderno. Ahora no solo para mí, sino para compartir historias y reflexiones con otros que buscaban compañía y palabras de consuelo. Y descubrí que el acto de dar también me devolvía alegría y sentido. Las llamadas y visitas de mi hijo se convirtieron en momentos esperados, no urgentes ni exigidos, sino sinceros y llenos de emoción. Y sentí que cada gesto, cada conversación y cada recuerdo compartido fortalecían nuestro vínculo, haciéndolo más profundo, consciente y valioso. Comprendí que la vida, aún en la vejez, nos ofrece oportunidades de redescubrir la ternura, de reconstruir relaciones y de encontrar propósito en la rutina cotidiana, en los gestos simples y en la compañía genuina. Y mientras me sentaba en mi silla favorita junto a la ventana, observando cómo la luz dorada de la tarde acariciaba los muebles y las paredes, sentí que la mezcla de recuerdos, decisiones difíciles y reencuentros había tejido una red que sostenía mi corazón, llenándolo de calma, gratitud y esperanza. La soledad ya no era un vacío absoluto, sino un espacio que me permitía valorar cada instante, cada gesto de cariño, cada sonrisa compartida. Y comprendí que aprender a cuidarse a uno mismo, establecer límites y mantener la dignidad no es egoísmo, sino un camino hacia la libertad y la plenitud emocional. Mientras sostenía la taza de té caliente entre mis manos, con el aroma envolviendo mis sentidos y la memoria trayendo imágenes de juegos, abrazos y risas, quiero invitarte a seguir acompañándome en este viaje, a recordar que, aunque la vida nos separe de quienes amamos, siempre podemos encontrar nuevas formas de ternura, conexión y propósito, y que aún en la vejez, nuestra capacidad de amar, de reír y de aprender permanece viva y luminosa. Hoy, mientras me siento en mi silla favorita junto a la ventana, mirando cómo el sol se despide del día y pinta el cielo de tonos cálidos y suaves, siento una paz que antes creía imposible. Recuerdo cada lágrima, cada gesto de amor, cada distancia que me enseñó a valorar mi corazón y mi dignidad, y comprendo que todas esas experiencias me han llevado hasta aquí, a este momento de serenidad y claridad. Mi hijo y yo hemos aprendido a encontrarnos nuevamente, no como si los años no hubieran pasado, sino con la aceptación de que la vida nos transforma, que cada ausencia enseña algo valioso
y que los lazos verdaderos resisten el tiempo y la distancia. Me doy cuenta de que la soledad, aunque dolorosa, me permitió descubrir mi propia fuerza, aprender a cuidar de mí mismo y a valorar los pequeños gestos de ternura que antes pasaban inadvertidos. La sonrisa de un vecino, la brisa que acaricia la piel, el aroma de un pan recién horneado, las risas de niños que corren por el parque y la calidez de las memorias compartidas que vuelven a la vida en un abrazo o en una llamada. Siento que la vida nos enseña que nunca es tarde para reconciliarnos, para ofrecer perdón y para abrir el corazón a nuevas formas de afecto, incluso después de años de distancia y silencio. Mientras sostengo la taza de té entre mis manos, dejando que el calor se extienda hasta mis dedos y mi pecho, quiero invitarte a seguir caminando conmigo por estos recuerdos y reflexiones, a aprender que cada decisión que tomamos para cuidar de nosotros mismos, aunque difícil, fortalece nuestra capacidad de amar y recibir amor, y que incluso en la vejez, la vida puede sorprendernos con reencuentros, sonrisas y momentos de ternura que nos llenan de esperanza, y así, con cada instante, cada gesto y cada recuerdo, entiendo que la plenitud no está en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de abrazarlo, transformarlo y permitir que la luz del amor, la memoria y la resiliencia nos guíe hacia días donde la compañía, la ternura y la paz interior se convierten en el verdadero regalo de la vida.